En el programa de hoy, la salud del Papa emérito Benedicto XVI empeora en las últimas horas. En el Día de los Santos Inocentes, sacerdote recomienda a los padres de familia bautizar a sus niños lo más pronto posible. Desde España detienen a voluntario pro vida que protestó ante un negocio de aborto en el Día de los Santos Inocentes. Desde Estados Unidos, la llamada Ley del Respeto al Matrimonio incentiva fertilizaciones in vitro y vientres de alquiler. Desde Colombia, el presbiterio móvil lleva sacramentos a policías en lugares inaccesibles. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias con la última información sobre el estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI. Nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar nos cuenta esto y más. Hola a todos, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad junto a sus seres queridos. En esta ocasión les saludo desde los alrededores de la Plaza de San Pedro del Vaticano con una importante noticia sobre la salud del Papa emérito Benedicto XVI. Especial intención de oración que solicitó hoy a todos el Papa Francisco. Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco pidió rezar especialmente por el Papa emérito Benedicto XVI, que en silencio sostiene a la Iglesia. El Santo Padre solicitó recordar en la oración al Papa emérito porque está muy enfermo y pidió al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Por su parte, el Vaticano confirmó que el estado de salud del Papa emérito en las últimas horas se ha producido un agravamiento debido al avance de la edad. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que de momento la situación sigue bajo control, vigilada constantemente por los médicos. Y al finalizar la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco visitó en privado al Papa emérito en su lugar de residencia, el exmonasterio Mater Ecclesiae. Pasando a otra información, el Papa Francisco dedicó su catequesis de la audiencia general a la Navidad de San Francisco de Sales, debido a que este 28 de diciembre se cumplen 400 años de su muerte, motivo por el que también publicó una nueva carta apostólica con el título Todo pertenece al amor. San Francisco de Sales afirmaba que prefería ver al niño Jesús en el pesebre más que a todos los reyes de la tierra en su trono. Lucas insiste en el detalle del pesebre como un elemento simbólico para dar a entender qué tipo de Mesías era aquel que había nacido en Belén, humilde y pobre. Así es el estilo de Dios, cercano, compasivo y tierno. De manera que Dios, hecho niño, pequeño y humilde, con su amor es capaz de atraernos. Es un amor sin armas y que desarma a los demás. Y también es pobre. Además, el Santo Padre alentó a vivir este tiempo de Navidad en clima de oración, con alegría, sencillez y humildad. Escuchemos lo que dijo. Cuidémonos de no caer en la mundanidad viviendo la Navidad como una fiesta de consumo y sin sustancia. Que vivamos estos días de alegría con sencillez y austeridad, compartiendo con los demás. Estimados, me despido mientras que permanecemos en oración por la salud del Papa emérito Benedicto XVI. Informó para ustedes en EWTN, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Hoy es el Día de los Santos Inocentes, en el que la Iglesia recuerda a los bebés que murieron por Jesús. La ocasión es propicia para recordar que hoy seres inocentes mueren abortados. En España esta mañana un médico pro vida protestó frente a un negocio de aborto conmemorando la fecha. Veamos qué pasó en este informe con imágenes exclusivas de EWTN Noticias. Aquí los policías cargando al doctor Jesús Poveda. Lo llevan detenido por su protesta pacífica frente a un negocio de aborto. Esto ocurrió frente al negocio de abortos Dator en Madrid. El doctor Poveda se sentó en el suelo frente al negocio de aborto. Explicó a los agentes que no tenía intención de abandonar el lugar. Siempre conservó una actitud pacífica.
Jesús Poveda es un psiquiatra de 65 años y presidente de la Escuela de Rescatadores Provida de Madrid. Algunos se acercaron a saludar al doctor e incluso le ofrecieron galletas. Trasladado por 4 agentes unos 25 metros, fue depositado entre la acera y el asfalto junto a un árbol. Entre coches de la policía, permaneció cerca de media hora rodeado de agentes, hasta que fue llevado a la comisaría. El psiquiatra Poveda ayuda a madres en riesgo de aborto que acuden a estos negocios. Cada 28 de diciembre protesta. En el mundo provida es conocida su frase 364 días de asistencia, 1 de resistencia. Minutos antes de su detención, el doctor Poveda dijo así a EWTN Noticias. Bueno, hoy es 28 de diciembre y en Madrid hay costumbres. El 22 es la lotería, el 24 por la noche es la Navidad y el 28 de diciembre pues es el día de Provida por excelencia, porque se conmemora la muerte de inocentes. Y vamos a volver a conmemorar la muerte de inocentes. En esta esquina se hacen 10.000 abortos al año, desde hace muchos años. Es una cantidad de abortos que a mí realmente me aturde, es de las pocas cosas que me aturden, es lo que pasa aquí. En un tono irónico, Jesús Poveda criticó las leyes que penalizan la presencia de los provida cerca de los negocios de aborto para ayudar a las madres. Mi sueño es convertirlo en una guardería y creo que estamos cerca, porque cada vez viene menos gente a abortar gracias a las manifestaciones que hacen las abortistas y gracias a que la policía nos protege con la nueva ley antiacoso, porque los que acosan son ellos, hacen publicidad engañosa, engañan a las mujeres, no dan alternativas. Así que esto que vemos aquí detrás, dentro de poco, será una guardería. Hasta el cierre de este reporte, el psiquiatra Jesús Poveda seguía detenido por la policía. En nuestros días muchos niños mueren porque los matan antes de nacer, como acabamos de ver en España, pero también por hambre, por la violencia o por las guerras. A meditar sobre ello nos lleva cada 28 de noviembre, en que la Iglesia Católica conmemora el Día de los Santos Inocentes. Esta fecha es tomada por muchos como un día de bromas, pero cometen un grave error. Para conocer más sobre el profundo significado del Día de los Santos Inocentes, estamos conectados con el padre Javier Olivera Rabasi, sacerdote argentino que dirige el proyecto de apologética Que no te la cuenten. Padre Javier, ¿desde qué época celebra la Iglesia la fiesta de los Santos Inocentes? Bueno, habría que decir que en cuanto a tal, la fiesta de los Santos Inocentes es celebrada desde el punto de vista litúrgico más bien de la Edad Media, pero esto proviene ya de los primeros siglos del cristianismo. Sabemos por el Evangelio de San Mateo que ese maldito rey Herodes, yo lo llamo el patrono de los aborteros, ¿no?, mandó a matar todos los niños, según se lee en el Evangelio de San Mateo, de menos de 2 años para abajo que vivieran y hubiesen nacido en Belén de Judea. ¿Por qué? Por aquella profecía que se encontraba de que el príncipe de Israel, el Mesías esperado, iba a nacer a partir de esa pequeña ciudad de pan llamada Belén. Y entonces la Iglesia comenzó a honrar a estos pequeños niños matados, aún sin todavía haber confesado la fe, como dice la liturgia del día de hoy, sin haber tenido palabra o voz para confesar al verdadero don de la vida, el Señor de la vida, que es Jesucristo, matados por odio a el Señor de la vida. Y por eso la Iglesia, desde el principio de los primeros cristianos, los padres de la Iglesia los recordaban bíblicamente y litúrgicamente a partir de la Edad Media con una liturgia propia hoy día 28 de diciembre del 2022. Por otro lado, Padre, la Iglesia confiesa la necesidad del bautismo de agua para la salvación, pero también admite desde los primeros siglos el bautismo de sangre, de alguien, por ejemplo, que no ha sido bautizado con agua, pero que conscientemente muere por Cristo. Y el de deseo, de alguien que se prepara para recibir el bautismo, pero ya vive la caridad y por lo tanto se salva. En ambos casos se daría la fe que obra por la caridad. La oración de la final de la misa de hoy dice que los que han sido coronados con la gracia celestial en virtud del nacimiento de Cristo, habla así de los santos inocentes, a pesar de no ser conscientes de ofrecer su vida por Cristo. ¿Cómo entender este privilegio singular? Bueno, el bautismo, hay un doble bautismo, decimos en la Iglesia, el bautismo de agua, como recién decía usted bien, o el bautismo de sangre, ¿no? Así como pudo ser el bautismo, si queremos, de San Juan Bautista o de los santos inocentes que murieron por odio a la fe, por odio a la fe de nuestro Señor Jesucristo.
sea por el bautismo de agua, por el cual se nos borra el pecado original, se nos abren las puertas del cielo y se nos hace, por lo tanto, herederos de la vida eterna si nos portamos bien, como decimos, o sea aún por aquel bautismo aún más fuerte, como el bautismo de sangre. El deseo también lo dejamos junto porque es aquella persona que desea recibir a Jesucristo, pero no tuvo la oportunidad, como por ejemplo un pagano en la China, que nadie le predicó nunca nada, pero sabe de nuestro Señor Jesucristo, que querría bautizarse, pero nunca recibió las aguas bautismales. O el de sangre, por cierto, que es el más fuerte de todo. Uno puede recibir por la fe de la Iglesia y la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya estos creídos de los primeros siglos, el bautismo y por lo tanto la apertura del cielo, porque eso es lo que nos hace el bautismo. En el Evangelio de San Marcos, el testamento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor manda a los apóstoles a ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, enseñándole todo lo que Él nos había enseñado y bautizando a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el modo habitual de recibir el sacramento, el principal de los sacramentos, el más importante, que es el bautismo. Por eso no hay que dejar de lado el bautismo rápido para los niños. Eso de dejar pasar un año, y hacemos la fiestita después del nacimiento del primer año y el bautismo es una moda bastante mala porque le estoy privando a mi hijo o a esa criatura de la posibilidad de ser cristiano y dejar de ser un pequeño pagano, ¿no? Pero aún esa corona de la fe, que es la corona del martirio, por ese momento en que uno recibe el bautismo de sangre, ahí mismo no solamente se nos abren las puertas del cielo, se nos bautiza en Cristo Jesús, en la Santísima Trinidad, sino que también se nos borran los pecados, el original que traemos de fábrica, y aún todos los pecados actuales que uno haya podido cometer hasta ese momento del martirio. Así que es la gracia más grande que puede tener un cristiano, ser mártir. Padre, alguien podría pensar que, dado que son niños, se habla de niños inocentes, entre comillas, este privilegio de los niños santos inocentes se extendería a todos los niños y por lo tanto no habría razón para apresurarse a bautizarlos. ¿Qué les diría? Bueno, que no es lo que la Iglesia Católica enseña desde los primeros siglos. Hay esa costumbre de a veces dejar pasar mucho tiempo para recién después bautizarlo o dejar que ese niño, como algunos dicen, bueno, que después decida. Si hay que ser católico, bueno, más grande va a tener tiempo para eso. Cuando uno escucha este tipo de razonamientos, uno podría responder de esta manera. Bueno, si mi hijo tiene 2 años, 3 años, le duele la cabeza, le duele la barriga, y entonces, bueno, yo no sé porque no soy médico, no soy pediatra, podríamos decirle a ese niño, bueno, espera, no te voy a llevar al pediatra ahora, voy a dejar que seas más grande y cuando seas más grande, si quieres ser atendido por un médico pediatra, te voy a llevar, ¿no? O sea, ¿por qué no usamos ese mismo criterio para la vida de la fe, ¿no? O la vida cristiana implica que un papá o una mamá saben lo que es necesario y lo que es conveniente para sus hijos. Y así como nadie en su sano juicio le diría a un niñito de 2 años, bueno, si quieres el día de mañana te llevaré con un médico para que te atienda, sino que te llevo rápidamente porque capaz que se me muere el hijo, con mayor razón las cosas de la vida del alma. Si sé que nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, mandó a bautizar a las personas y enseñarles lo que Él nos había enseñado, yo no tengo que demorar demasiado esto. ¿Por qué? Porque sabemos que de fábrica uno viene con un pecado que es un pecado original. Los niños no han cometido ningún pecado, pero han contraído, por ser hijos de los primeros padres, Adán y Eva, eso que se transmite como si dijésemos de fábrica. Es por eso que siempre la Iglesia ha enseñado desde el principio en que rápidamente hay que quitarles esa mancha, ese bautismo, ese pecado original, digo, por medio del bautismo, para que de ese modo entonces pueda comenzar a ser hijo de Dios y por lo tanto heredero del cielo. Padre Javier, muchas gracias por la entrevista. Dios los bendiga, feliz tiempo de Navidad. Y ahora noticias desde España. La llamada ley trans permitiría a los niños operaciones de cambio de sexo sin permiso de sus padres. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Desde Madrid les refiero que el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha criticado el avance legislativo de la llamada ley trans durante el tiempo de Navidad. Se trata de una norma que da la espalda a la antropología cristiana que se nos revela en estos días cuando contemplamos la verdad del género humano en el Dios encarnado. La llamada ley trans en España dio un paso importante la pasada semana al ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Queda aún su paso por el Senado, pero es previsible su aprobación definitiva durante el primer trimestre de 2023. El obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha denunciado que con esta norma el deseo es ley siempre y cuando vaya contra la naturaleza. Al tiempo, subraya, el deseo queda prohibido si va a favor de la naturaleza. Para el prelado, la norma supone el colmo del subjetivismo, que supone dar más credibilidad a los sentimientos que a la genética. El obispo ha ironizado para resumir el espíritu de la ley trans afirmando:
no éramos hombres científicos. ¿Cómo es posible ahora pues que pasemos por encima de la genética completamente, ¿no? A la porra con los cromosomas fascistas? La nueva ley permitirá, entre otras cosas, cirugías mutiladoras en menores de edad. A partir de los 12 años, los niños podrán además prescindir de sus padres para tomar estas decisiones irreversibles. Es una edad a la que los niños tienen prohibido ir de excursión con el colegio sin conocimiento de los padres. Con todo, lo más grave de la ley para Monseñor Munilla es la manipulación educativa, ya que la ley trans impone que sus contenidos se incorporen a los currículos educativos en todas las etapas. Y después de 2 años sin poder celebrarlo en las calles, han vuelto los sembradores de estrellas de Infancia Misionera para recordarnos a todos que Jesús nace por cada uno de nosotros. Miles de niños en toda España han salido a las calles para repartir 4 millones de pegatinas con la leyenda Jesús nace para ti y felicitar así la Navidad en nombre de los misioneros. La actividad de Infancia Misionera nació a finales de los años 70 en Madrid como una forma de fomentar en los niños la virtud de dar sin esperar nada a cambio, como hacen los misioneros. Tras 2 años limitados por las restricciones debido a la pandemia, Obras Misionales Pontificias recupera este año la presencialidad al 100%. El objetivo de este año, reflejado en la ceremonia de envío de los sembradores de estrellas preparada por Obras Misionales Pontificias, es llenar esta Navidad con el único nombre que le da sentido: Jesús. La institución pontificia de sostenimiento y animación misionera espera además que esta actividad sirva de impulso para la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebra el próximo 15 de enero. Y el cantante Carlos Baute se estrena este año como compositor e intérprete del villancico Al Niño Dios, que ha grabado junto a los alumnos del colegio al que asisten sus propios hijos. El Colegio Highlands Los Fresnos ha vivido con intensidad un adviento muy particular al involucrarse en la grabación del videoclip del villancico Al Niño Dios, compuesto por el artista hispano-venezolano Carlos Baute. El cantante ha definido en sus redes sociales el villancico como una canción llena de alegría, amor y esperanza, y ha agradecido al colegio la propuesta para componer y cantar al Niño Dios en esta Navidad juntos, unidos. También ha invitado a que la canción sea entonada por las familias. Quiero que la escuchen, la guarden para ustedes y la canten en familia. El coordinador de formación católica del colegio, Francisco Torrebella, ha explicado que más allá de la experiencia artística y de trascendencia pública, la novedad ha servido a los alumnos para cultivar el verdadero sentido de espera y de preparación en Navidad. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, desde Estados Unidos, la llamada Ley del Respeto al Matrimonio incentiva fertilizaciones in vitro y vientres de alquiler, advierte especialista Provida. Desde Colombia, el Presbiterio Móvil, iniciativa para llevar la fe a policías en lugares inaccesibles. Ya volvemos con más noticias de la Iglesia Católica. En Colombia, los policías buscan a Dios. Para que lo encuentren, el episcopado castrense y la Policía Nacional han echado a andar un presbiterio móvil a las calles. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta de qué se trata. Aquí, desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, les comento que un carro de la Policía Nacional recorre diferentes ciudades de nuestro país visitando comandos de atención inmediata y direcciones de la policía. El vehículo, que ha sido debidamente acondicionado para celebrar algunos actos litúrgicos como Eucaristías, surge como una propuesta ante las condiciones especiales de vida de los policías, sus extenuantes jornadas laborales y horarios que suelen limitar su asistencia a las iglesias, y siendo conscientes también de la importancia y la necesidad institucional para que los policías renueven permanentemente su espíritu y las fuerzas para direccionar sus vidas y su actuación como servidores públicos en medio de las vicisitudes del servicio y de sus vidas personales. Es muy importante ese misticismo
en cercanía a Dios. La sentencia C-224 del año 94 de la Corte Constitucional establece que Colombia es un país eminentemente cristiano, donde sus mayorías profesan el cristianismo. Por lo tanto, tener la cercanía del policía hacia el entendimiento de Dios lo priva de muchas cosas malas, de las tentaciones, principalmente de la búsqueda del dinero fácil, y promueve que el policía viva de su salario, promoviendo valores al interior de su familia, garantizando que se conforme una buena familia, que como lo establece el artículo 42 de la Constitución, es el núcleo esencial de la sociedad. Dios y patria es el lema que acompaña siempre a los uniformados de la Policía Nacional. Precisamente uno de los sacerdotes que ha acompañado estas celebraciones desde el presbiterio nos comparte su experiencia y la respuesta que ha obtenido por parte de los fieles que allí se acercan. Quiero agradecer inmensamente esa herramienta porque hemos podido llegar hasta, por ejemplo, el CAI Laureles, estación de policía Bosa. 2 uniformados perdieron la vida y llegamos hasta allí. Hicimos presencia. Director de la policía también presente. Y esa capilla móvil, ese presbiterio móvil, ese altar eucarístico que llega hasta estos puntos, permite una alegría en el Señor. Desde Colombia y deseándoles un feliz 2023 para WTN Noticias, Lida Lozada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el pasado martes 13 de diciembre la llamada Ley de Respeto al Matrimonio, una norma que protegerá el mal llamado matrimonio gay en todo Estados Unidos. ¿Qué consecuencia traerá esta disposición? Se lo contamos en el siguiente informe. Okay, Cicely. Así fue la firma de la llamada Ley de Respeto al Matrimonio del presidente Joe Biden durante un evento en la Casa Blanca el pasado martes 13 de diciembre. Hoy es un buen día. Un día en que Estados Unidos da un paso vital hacia la igualdad, hacia la libertad y la justicia, no solo para algunos, sino para todos, para crear una nación donde la decencia, la dignidad y el amor sean reconocidos, honrados y protegidos. Antes de que la ley estuviera en manos del presidente Biden, fue aprobada por el Senado el jueves 1 de diciembre. Inmediatamente después de esta resolución, los obispos de Estados Unidos lamentaron la aprobación de la norma y exigieron su rechazo. Mediante un comunicado, los prelados argumentaron que este proyecto de ley no incluye protecciones claras, integrales y afirmativas para la objeción de conciencia de las organizaciones religiosas y las personas que defienden la santidad del matrimonio tradicional que se necesitan. Además, afirmaron que el impacto de este proyecto de ley solo contribuirá a la disminución de la sacralidad y la integridad del matrimonio en la sociedad norteamericana. Es preciso mencionar que luego de la firma de la llamada Ley de Respeto al Matrimonio, el presidente Joe Biden escribió en su cuenta de Twitter: "Estamos reafirmando una verdad fundamental. Amor es amor y los estadounidenses deben tener el derecho de casarse con la persona que aman". ¿Es esta afirmación cierta? Catherine Hadro, especialista en temas pro vida y pro familia, opina. Es muy confuso y vago decir que amor es amor. Mi respuesta es la siguiente: el amor es amor, pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y eso es algo muy específico y sagrado establecido por Dios. Aunque se intente redefinir el matrimonio y redefinir la familia, eso no cambia lo que es. Hadro también explica otros peligros de la llamada Ley del Respeto al Matrimonio. Esa decisión conlleva a una mayor confusión en nuestra sociedad. Es afirmar algo que no es cierto, y no es cierto que el matrimonio pueda ser entre parejas del mismo sexo. También es un ataque a la familia, va en contra de lo que la familia es y de lo que la familia representa.
Otra de mis preocupaciones es que con la afirmación de las parejas del mismo sexo habrá una mayor demanda de fecundación in vitro y de vientres de alquiler. Heydrich señala que la mejor forma de enfrentar esta ofensiva contra la familia es ir a casa y amar a la familia propia, incluso aquellos con los que más cuesta estar de acuerdo, respetarlos y darles la dignidad que merecen. También recomendó rezar por las vocaciones religiosas y matrimoniales. Nos despedimos con el villancico titulado Al Niño Dios del cantante Carlos Baute en colaboración con el Centro Highland Dos Fresnos de la Red Educativa Internacional Regnum Christi de los Legionarios de Cristo. Hasta mañana. Me desperté pensando en la Nochebuena y al Niño Dios lo que le voy a ofrecer. Me hace ilusión poner de nuevo arbolito y campanitas para adornar el Belén. José mostró el camino, sueño ver al niño Dios. Todos los niños dicen sí, que sí, que sí, que sí, y bailan burriquito como tú, saltando la cabulla, haciendo bulla, gritando aleluya, bailando como tú, como tú. Quiero despertar al niño Jesús.